Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy su narrador Moon y hoy les presento El misterio de Mary Rogers, episodio completo. Yo sé que algunos de ustedes ya escucharon las tres partes, la uno, 2 y 3, que conforman este episodio. Pero si quieren volver a escuchar sin cortes, quédense. Y aquellos que no, pues también los invito a quedarse. Y aquellos que lo escucharon, pues, guardan un poco de silencio para aquellos que todavía no saben y quieren descubrir la verdad tras el misterio de Mario Roger. Así que vamos a darle. Tengan un excelente día y quédense con esta historia. El misterio de Mary Roger. Existen cadenas de ideales de sucesos que son paralelos a los reales. De vez en cuando coinciden. Los seres humanos y las circunstancias transforman la cadena ideal perfecta y sus efectos son, en consecuencia, igualmente imperfectos. Eso sucedió con la Reforma. En lugar del protestantismo tuvimos el luteranismo. Atentamente, Novalis Moral Anshinten. Incluso entre los más templados pensadores. Pocos hay que alguna vez no se hayan sorprendido al verificar que creían a medidas en las cuestiones sobrenaturales. No de modo vago, pero sobrecogedor. Basándose en coincidencias de naturaleza tan asombrosa que, como simples coincidencias, la inteligencia no alcanza a aprender. Esos sentimientos, las creencias a medidas a las que me refiero, no logran la plena fuerza del pensamiento. No se borran por completo hasta que se las explica por la doctrina de las posibilidades. No obstante, dicho cálculo es solo matemático en esencia y nos hallamos, en ese sentido, con la anomalía de que la ciencia más rigurosa y exacta se aplica a las sombras y vaguedades de la especulación más intangible. Daré a conocer extraordinarios detalles que constituyen, en lo referente, al tiempo, la rama más importante de una serie de coincidencias poco comprensibles, cuya rama secundaria, o final reconocerían los lectores en el reciente asesinato de Mary Cecilia Rogers en Nueva York. En una narración titulada Los crímenes de la calle de la Morgue, publicado hace un año, intenté manifestar algunos rasgos notables de la mentalidad de mi amigo, el Chevalier, C. Auguste Dupin, pero no pensé en que alguna vez volvería a ocuparme de este tema. Mi propósito fue exponer esos rasgos y su objeto bien logrado en la terrible serie de circunstancias que exhibieron la manera de ser de Dupin. Puedo exponer otros ejemplos, pero no hubieran sido más probatorios. Los recientes sucesos, sin embargo, con su desarrollo tan inaudito, me obligan a dar nuevos detalles que aparentan una confesión forzada. Después de lo que he escuchado en estos últimos tiempos, sería sin embargo muy extraño que guardara silencio sobre lo que vi y oí hace mucho. Resulta la trágica muerte de Madame Le Spenalle y de su hija, Dupin se olvidó de inmediato del asunto. Volvió a sus viejos hábitos de melancólica ensoñación. Yo, inclinado como soy a la abstracción, no dejé de acompañarle en su humor. Continuamos en las mismas habitaciones, en el Faubourg Saint-Germain, y dejamos de preocuparnos por el futuro a fin de sumergirnos con placer en el presente. Redujimos así a sueños del mortecino mundo que nos rodeaba. No obstante, suelen interrumpirse dichos sueños. Con facilidad se imaginará que el papel que desempeñó mi amigo en el drama de la calle de la Morgue no dejó de impresionar a la policía de París. El nombre Dupin se volvió familiar para todos los miembros. Fuera de mí, Dupin nunca explicó la naturaleza simple de las inducciones por las que se desenredó el misterio. Ni siquiera el prefecto se las explicó. Por lo tanto, no sorprenderá que su intervención se considera poco menos que milagrosa, o que las aptitudes analíticas del Chevalier le valían la fama de intuitivo. Su franqueza lo hubiera llevado a desengañar a quienes creían en lo último. Su humor indolente, sin embargo, le alejaba de la repetición de un tema que dejó de interesarle desde hacía mucho. De tal modo, Dupin se convirtió en el blanco de las miradas policíacas, y en unos pocos casos la prefectura intentó contratarlo. Uno de los ejemplos más notables fue el asesinato de una joven llamada Mary Roget. Este hecho sucedió unos 2 años después de las atrocidades de la calle de la Morgue. El nombre y apellido de Mary llamarían de inmediato la atención de su parecido con los de la infortunada vendedora de cigarros de Nueva York. Fue hija única de la viuda Estelle Royot. Su padre falleció cuando Mary era muy pequeña y desde entonces, hasta unos 18 meses antes del asesinato del que hablamos, madre e hija vivieron juntas en la calle Pavé Saint-André. Allí, la señora Royet dirigió una pensión con la ayuda de la muchacha. Las cosas siguieron hasta que Marie cumplió 22 y su belleza atrajo a un perfumista que ocupaba un negocio en la galería del Palacio Royal. Su clientela principal eran los peligrosos aventureros que infestaban la vecindad. Monsieur Leblanc no desconocía las ventajas de que la bella Marie atendiera la perfumería y su generosa proposición fue rápido aceptada por la joven, aunque la madre siempre mostró algunas vacilaciones. Se cumplieron las previsiones del comerciante. Sus salones no tardaron en hacerse famosos por los encantos de la vivaz Grisette. Un año llevaba ella en el empleo. Sus admiradores entonces se confundieron por su abrupta desaparición. Monsieur Leblanc no explicaba su ausencia y Madame Royer se encontraba llena de ansiedad y terror.
Los diarios se ocuparon en el acto del asunto y la policía llevó a cabo investigaciones. Una semana después de su desaparición, Mary se presentó otra vez en la perfumería y reanudó sus tareas. Dio así la impresión de hallarse muy bien, aun cuando su expresión reflejaba algo de tristeza. Naturalmente, toda indignación fue inmediato suspendida, excepto las de carácter privado. Monsieur Leblanc fue imperturbable y no dijo nada. A todas las preguntas, tanto Mary como su madre, respondieron que la primera había pasado la semana con parientes del campo. La cosa acabó ahí y fue pronto olvidada, sobre todo porque la joven, deseosa de evitar las impertinencias de la curiosidad, no tardó en despedirse definitivamente del perfumista y buscó refugio en casa de su madre, en la calle Pavé Saint-André. Transcurrieron unos 5 meses de su regreso al hogar, cuando alarmó a sus amigos una segunda y no menos abrupta desaparición. Durante 3 días no se tuvo noticia de ella. Al cuarto, el cadáver apareció flotando en el Sena, cerca de la orilla opuesta al barrio de la calle Saint-André, en un punto no muy lejano de la aislada vecina de la Barrière du Roule. Este crimen atroz. Desde un principio fue claro que se trataba de un crimen. Por la juventud y hermosura de la víctima, y sobre todo, por su pasada notoriedad, produjo una intensa conmoción en los espíritus de los sensibles parisenses. No recuerdo ningún caso parecido que haya provocado un efecto tan general y profundo. Durante varias semanas la discusión del absorbente tema hizo incluso olvidar los temas políticos del momento. El prefecto difundió una insólita actividad y, naturalmente, los recursos de la policía parisina se emplearon por completo. Cuando se descubrió el cadáver, nadie supo que el asesino evadiría por mucho tiempo la investigación iniciada. Solo al cumplirse la primera semana se estimó necesario ofrecer una recompensa. Aún así, quedó limitada a la suma de 1000 francos. Mientras tanto, la indignación procedía con vigor, aunque no siempre continua. Fueron interrogadas en vano muchas personas. La excitación popular aumentaba al advertir que no se daba con la menor clave que develara el misterio. Cuando se cumplió el 10.º día, se creyó conveniente doblar la suma de la recompensa. Pasó la segunda semana sin llegar a ningún descubrimiento y, como el ánimo siempre existía en París, contra la policía se manifestaron graves disturbios. El prefecto asumió en persona la responsabilidad de ofrecer la suma de 20.000 francos por la denuncia del asesino, o en caso de que se tratara de más de uno, por la denuncia de cualquiera de los asesinos. En la publicación se prometía completo perdón a cualquier cómplice que se presentara a declarar contra el autor del hecho. Al pie del cartel se agregó un segundo, donde un comité de ciudadanos ofrecía otros 10.000 francos de recompensa. La suma total alcanzaba los 30.000, lo que debió considerarse extraordinario si se tiene en cuenta la humilde condición de la víctima y la gran frecuencia con que en las grandes ciudades acontecen atrocidades de este tipo. Nadie dudó que el misterioso asesinato se esclarecería con prontitud. Sin embargo, si bien se realizaron 1 o 2 arrestos que prometían buenos resultados, nada pudo aclararse que comprometía a las personas en cuestión quienes recobraban la libertad. Por raro que parezca, transcurrieron 3 semanas desde el descubrimiento del cuerpo sin que surgiera la menor luz reveladora. Entonces llegó el rumor de los acontecimientos que tanto agitaban la opinión pública a oídos de Dupin y de mí. Sumergidos en investigaciones que exigían toda nuestra atención, hacía más de un mes que ninguno de los dos salía a la calle, ni recibía visitas, ni leía los diarios. Aparte de una hojada a los editores políticos, G. en persona nos trajo la primera noticia del asesinato. Él se presentó durante la tarde del 13 de julio de 1800 y feria, y se quedó con nosotros hasta ya muy entrada la noche. Se sentía picado ante el fracaso de sus esfuerzos para atrapar a los criminales. Su reputación, lo declaró con aire típicamente parisiense, se hallaba comprometida. Incluso su honor se había mancillado. Los ojos de la sociedad se habían clavado en él, y no existía sacrificio que no estuviera dispuesto a realizar, a fin de que el misterio se esclareciera. Terminó su curiosa perorata con un cumplido sobre lo que llamaba el tacto Dupin, y le hizo una disposición tan directa como generosa. No estoy en condiciones de declarar su naturaleza preciosa, pero no se relaciona directamente con el tema principal de mi historia. Como mejor pudo, mi amigo rechazó el cumplido, aunque aceptó de inmediato la proposición, aun cuando sus ventajas eran momentáneas. Arreglando este punto, el prefecto nos explicó el asunto con largos comentarios sobre los testimonios, que todavía no conocíamos. Habló largo y tendido, sin duda con mucha sabiduría, mientras yo insinuaba una que otra sugestión y la noche avanzaba con gran lentitud. Dupin, instalado con comodidad en su sillón habitual, era la encarnación de la atención respetuosa. En ningún momento se quitó los lentes y una ojeada ocasional que lancé por detrás de los cristales verdes bastó para convencerme de que dormía tan profunda como silenciosamente, durante las 7 u 8 pesadísimas horas anteriores a la partida del prefecto. Al día siguiente, me procuré en la prefectura un informe completo de los testimonios y, en las oficinas de los diarios, un ejemplar de cada edición donde se hubiera publicado noticias destacadas sobre el triste caso. Libres de todo lo que cabía rechazar de plano, el total de información era el siguiente.
Marie Roget salió de la casa de su madre en la calle Pavé Saint-André hacia las 9 de la mañana del domingo 22 de junio de 1800 feria. Informó a un señor Jacques Saint-Eustache, y solo a él, que tenía intención de pasar el día en casa de una tía que vivía en la calle de Dromes. Esta calle, angosta y breve, pero muy populosa, no está lejos de la orilla del río y queda a unas 2 millas, si se sigue la línea más directa posible de la pensión de Madame Roget. Saint-Eustache era el novio oficial de Marie y vivía en la pensión, donde él almorzaba y cenaba. Se convenció de que iría a buscar a su prometida por la noche, con objeto de acompañarla de regreso. Aquella tarde, sin embargo, llovió copiosamente, y, al suponer que Marie permanecería en casa de su tía, como lo había hecho en ocasiones parecidas, su novio no creyó necesario mantener la promesa. Mientras avanzaba la noche, se oyó decir a Madame Roget, una anciana achacosa de 70 años, que no volvería a ver nunca más a Marie. En ese momento, nadie tomó en cuenta esa observación. El lunes se supo que la joven no estuvo en la calle de Dromes, y, cuando transcurrió el día sin noticias suyas, se inició una tardía búsqueda en diferentes puntos de la ciudad y sus alrededores. Solo al cuarto día de la desaparición se tuvieron las primeras noticias concretas. El miércoles 25 de junio, en Beauvais, que, en reunión de un amigo, estuvo indignado sobre Marie cerca de la Barrière du Roule, en la orilla del Sena opuesta a la calle Pavé Saint-André, fue informado que unos pescadores acaban de extraer y llevar a la orilla un cadáver que desapareció flotando en el río. En presencia del cuerpo y tras alguna vacilación, Beauvais lo identificó como el de la joven de la perfumería. Su amigo lo reconoció antes que él. El rostro se hallaba cubierto de sangre coagulada y una parte de ella salía de la boca. No se advertía espuma, como ocurre con los ahogados. Los tejidos celulares no estaban decolorados. Se notaban magulladuras y huellas de dedos alrededor de la garganta. Nótese posible estrangulación. Los brazos rígidos, estaban doblados sobre el pecho, la mano derecha cerrada, la izquierda abierta en parte. En la muñeca izquierda, 2 excoriaciones circulares, en apariencia causadas por cuerdas o por una cuerda pasada 2 veces. Parte de la muñeca derecha parecía muy excoriada, lo mismo que la espalda, y, en especial, los omóplatos. Al traer el cuerpo a la orilla, los pescadores lo ataron con la soga, pero ninguna de las excoriaciones fue producida por la soga. El cuello estaba muy hinchado. No se veía herida alguna ni contusiones provenientes de golpes. Alrededor del cuello se encontró un cordón atado con tanta fuerza que no se alcanzaba a distinguir. Se hallaba incrustado en la carne. Fue asegurado con un nudo situado debajo de la oreja izquierda. Esto solo hubiera bastado para provocar la muerte. El testimonio médico estableció expresamente la virtud de la difunta. Dijo que estuvo sometida a una brutal violencia. Al ser encontrado el cuerpo, su estado no impidió su identificación por parte de los conocidos. Las ropas de la víctima estaban llenas de desgarrones y desordenadas. Una tira, de un pie de ancho, fue arrancada del vestido, desde el ruedo de la falda hasta la cintura, pero no desprendida por completo. Aparecía arrollada 3 veces en la cintura y asegurada en la espalda con una especie de ligadura. La bata que ella portaba debajo del vestido era de muselina fina. Una tira de 18 pulgadas de ancho fue arrancada por completo de dicha prenda, de modo muy cuidadoso y regular. Dicha tira apareció alrededor del cuello, pero no apretada, aunque fue asegurada con un nudo muy fino. Sobre la tira de muselina y el cordón había un lazo que provenía de la cofia y todavía colgaba de él. Este lazo estaba asegurado con un nudo de marinero y no con el que emplean las señoras. Ya identificado, el cuerpo no fue conducido a la morgue, como se hacía de costumbre, pues la formalidad parecía superflua, sino enterrado apresuradamente, no lejos del lugar donde se sacó del agua. Gracias a los esfuerzos de Beauvais, el asunto se mantuvo en secreto y pasaron varios días antes de que despertara el interés público. Un semanario se ocupó al final del tema, se exhumó el cadáver y se procedió a un nuevo examen. Mas nada se agregó a lo ya conocido. Pero esta vez se mostraron las ropas a la madre y los amigos de Marie, quienes las identificaron como las que vestía la joven al abandonar su casa. La agitación, mientras tanto, aumentaba de hora en hora. Muchas personas fueron arrestadas y puestas de nuevo en libertad. Saint-Eustache, en especial, provocaba sospechas, ya que al principio fue incapaz de explicar con satisfacción sus movimientos durante el domingo en que Marie salió de casa. Más tarde, sin embargo, le presentó a Monsieur G testimonios que dan cuenta clara de cada hora de ese día. A medida que pasaba el tiempo sin que se hiciera el menor hallazgo, circularon mis rumores contradictorios y los periodistas se entregaron a la tarea de sugerir. Entre sus sugerencias, las que más llamó la atención fue la de que Marie Roget estaba aún viva y que el cuerpo hallado en el Sena correspondía a alguna otra desventurada mujer. Creo oportuno someter al lector los pasajes que contienen esta sugerencia. Son transcripción literal de artículos parecidos en Le o Toile, periódico redactado habitualmente con gran competencia. Mademoiselle Roget abandonó la casa materna durante la mañana del domingo 22 de junio, con el propósito de visitar a su tía o algún otro pariente de la calle de Dromes. Desde esa hora nadie parece que la volvió a ver. No hay la mínima huella ni noticia. Hasta ahora, por lo menos, no se ha presentado nadie que la haya visto una vez que salió de la casa de su madre. No obstante, si bien carecemos de testimonios de que Marie Roget se encontraba todavía entre los vivos luego de las 9 de la mañana del domingo 22 de junio, hay pruebas de que lo estaba a esa hora.
El miércoles, a mediodía, un cuerpo de mujer fue descubierto a flote cerca de la orilla de la Barriere du Roule. Aún presumiendo que Marie Roget fuera arrojada al río durante las 3 horas siguientes de la salida de la casa, lo anterior significa un término de 3 días. Horas más, horas menos, desde el incidente en que abandonó su hogar. Pero sería absurdo suponer que el asesinato, si es que es un asesinato, pudo consumárselo bastante pronto para permitir a los perpetradores arrojar el cuerpo al río antes de medianoche. Quienes cometen esos horribles crímenes prefieren la oscuridad a la luz. De tal modo vemos que, si el cuerpo hallado en el río era de Marie Roget, solo pudo estar en el agua 2 días y medio o 3 máximo. Las experiencias han demostrado que los cuerpos de los ahogados o de los arrojados al agua de inmediato tras una muerte violenta requieren de 6 a 10 días para que la descomposición esté lo bastante avanzada para devolverlos a la superficie. Aún si se disparara un cañonazo sobre el lugar donde hay un cadáver y este sube a la superficie antes de la inmersión de 5 o 6 días, volverá a hundirse si no se lo amarra. Preguntamos ahora, ¿se pudo determinar semejante alteración en el curso natural de las cosas? Si el cuerpo, maltratado como estaba, hubiera permanecido en tierra hasta la noche del martes, no habría dejado de aparecer en la costa alguna huella de los asesinos. Bien resulta dudoso que el cuerpo hubiera subido a flote tan pronto, incluso lanzando al agua después de 2 días del deceso. Y, lo que es más, parece muy improbable que los miserables capaces de tal crimen hayan arrojado el cadáver del agua sin atarle algún peso para mantenerlo sumergido, cosa que no ofreció la menor dificultad. El articulista arguye que el cuerpo debió de estar en el agua, no solo 3 días, sino, por lo menos, 5 veces ese tiempo, puesto que aparecería tan descompuesto que Beauvais tuvo gran dificultad para identificarlo. Este último punto fue plenamente refutado. Continúo traduciendo. ¿En qué se fundamenta Monsieur Beauvais para afirmar que no duda de que el cuerpo es de Marie Roget? Sabemos que desgarró las mangas del vestido y que dijo que advirtió en el brazo marcas que probaban su identidad. El público habrá pensado que se trataba de alguna cicatriz o cicatrices, pero Monsieur Beauvais se limitó a frotar el brazo y comprobar que tenía vello, lo cual es el detalle menos concluyente que podamos imaginar, y tampoco probatorio como para hallar el brazo dentro de la manga. Monsieur Beauvais no regresó esa noche, pero hizo saber a Madame Roget a las 7 de la tarde del miércoles que se continuaba la investigación sobre su hija. Si concedemos que, dada su edad y su aflicción, Madame Roget no puede identificar en persona el cuerpo, lo que significa conceder mucho. Puede suponerse que bien pudo haber alguna otra persona o personas que consideraran necesario presentarse y seguir cerca la investigación si creían que el cadáver era de Marie. Pero nadie se presentó. No se dijo ni se oyó ni una palabra sobre el asunto de la calle Pavé Saint-André, nada de que se llevara a conocimiento de los ocupantes de la casa. Monsieur Saint-Eustache, el prometido de Marie, que habitaba en la pensión de su madre, declara que no supo nada del descubrimiento del cuerpo de su novia hasta que, a la mañana siguiente, Monsieur Beauvais entró en su habitación y le comunicó la noticia. Se diría que semejante noticia fue recibida con suma frialdad. El articulista se esforzaba para crear la impresión de cierta apatía por parte de los parientes de Marie, contradictoria a la suposición de que dichos parientes creían que el cadáver era de la joven. Las insinuaciones pueden reducirse a lo siguiente. Marie, con la complicidad de sus amigos, se ausentó de la ciudad por razones que implicaban un cargo contra su castidad. Al parecer, en el Sena, un cuerpo se asemejaba en algo al de la joven. Sus parientes aprovecharon la oportunidad para impresionar al público con el convencimiento de su muerte. Pero Le Otoile volvió a apresurarse. Se probó que la aludida apatía no era tal, que la amable María estaba muy débil y tan afligida que era incapaz de ocuparse de nada, que Saint-Eustache, lejos de haber recibido noticia con frialdad, se llevaba en estado de desesperación y se conducía de una manera tan extraviada, que Monsieur Beauvais debió pedir a un amigo y pariente que no se separara de su lado y no le permitieran presenciar la exhumación del cadáver. Le Otoile afirmaba, además, que el cuerpo fue enterrado de nuevo a costa del municipio, que la familia rechazó de plano una ventajosa oferta de sepultura privada y que, en la ceremonia, no estuvo presente ningún miembro de la familia. Todo esto publicado para reforzar la impresión que el periódico buscaba producir, fue totalmente refutado. Un número posterior del diario trataba de arrojar sospechas sobre el mismísimo Beauvais. El redactor manifestaba: se produjo una novedad en el asunto. Nos informan que, en ocasión de una visita de cierta Madame B a casa de Madame Roget, Monsieur Beauvais, quien se disponía a salir, dijo a la primera nombrada que no tardaría en venir un gendarme, pero que no había de decir una palabra hasta su regreso, pues él mismo se ocuparía del asunto. Como están las cosas ahora, Monsieur Beauvais parece ser quien tiene los hilos en la mano. Es imposible dar el menor paso sin tropezar con su persona. Por alguna razón, este caballero decidió que nadie, fuera de él, se ocupara de las ocupaciones y se las ha arreglado para dejar de lado los parientes masculinos de la difunta y proceder en forma singular. Parece, además, haber mostrado muy refractario a que los parientes de la víctima vieran el cuerpo.
Un hecho posterior contribuyó a dar cierta consistencia a las sospechas arrojadas sobre Beauvais. Días antes de la desaparición de la joven, una persona que acudía a la oficina de aquel, en la ausencia de su ocupante, vio que en la cerradura de la puerta había una rosa y que en la pizarra colgada al lado aparecía el nombre de Marie. Hasta donde se podía reducir a partir de la lectura de los periódicos, la impresión general era de que la joven fue víctima de una banda de criminales, quienes la habían arrastrado cerca del río, maltratado y, al fin, asesinado. Le Commerciel, lleno de gran influencia, combatió con vigor dicha opinión popular. Cito uno o dos pasajes de sus columnas. Estamos persuadidos de que, al caminar hacia la barrera du Rolle, la indignación siguió hasta ahora un camino erróneo. Resulta imposible que una persona tan conocida como la joven víctima hubiera podido andar 3 cuadras sin que la viera alguien, y que cualquiera que la hubiera visto la recordaría, pues su figura interesaba a todos. Cuando Marie salió, las calles se encontraban llenas de gente. Es imposible que haya llegado a la barrera du Rolle o a la calle de Drôme sin ser reconocida por una docena de testigos. Sin embargo, no se ha presentado nadie que la haya visto fuera de la casa de su madre. Además del testimonio sobre las intenciones de Marie, no hay pruebas de que en realidad haya salido de su casa. El traje de la víctima fue desgarrado, arrojado de su cintura y atado. El objetivo era llevar el cadáver como si lleva un bulto. Si el asesino se hubiera percatado de la barriera de Roulette, no hubiera existido la menor necesidad de semejante cosa. El hecho de que el cuerpo haya sido encontrado flotando cerca de la barriera no prueba el lugar donde fue arrojado el agua. Un trozo de una enagua de la desafortunada joven, de 2 pies de largo por 1 de ancho, le fue aplicado bajo el mentón y atado detrás de la cabeza, tal vez para ahogar sus gritos. Los individuos que hicieron esto no tenían pañuelo en el bolsillo. 1 o 2 días antes de que nos visitara el prefecto, la policía recibió información importante que, al parecer, invalidaba los argumentos esenciales de Le Commerciel. 2 niños hijos de cierta Madame de Luc, que vagabundeaban por los bosques próximos a la Barriere du Rolle, entraron por casualidad en un espeso soto. Allí había 3 o 4 grandes piedras que formaban una especie de asiento con respaldo y escabel. Se veían sobre la piedra superior unas enaguas blancas, en la segunda una chorina de seda. Asimismo hallaron un paraguas, guantes y un pañuelo de bolsillo en el que se leía el nombre Marie Roget. En las zarzas que rodeaban el lugar aparecieron jirones de vestido. La tierra estaba removida, rotos los arbustos y no había duda de que una lucha tuvo lugar. Entre el soto y el río se descubrió que los vallados fueron derribados y la tierra mostraba señales de que se había arrastrado una carga pesada. En el seminario Les Oiliel se leyó el siguiente comentario del descubrimiento, que era un eco de la prensa parisense. Evidentemente, los objetos que se encontraron llevaban allí 3 o 4 semanas. Al menos, se habían estropeados y enmohecidos por las lluvias. El moho los había pegado entre sí. El pasto creció en torno y encima de algunos de ellos. La seda del paraguas era muy fuerte, pero sus fibras se adhirieron unas a otras dentro. La parte superior, de doble tela y plegada, estaba enmohecida por la intemperie y se rompió al intentar abrirla. Los jirones del vestido en las zarzas tenían unas 3 pulgadas de ancho por 6 de largo. Uno de ellos era el dobladillo del vestido y fue remendado. Otro trozo era parte de la falda, pero no del dobladillo. Daban la impresión de ser pedazos arrancados y se hallaban en la zarza espinosa, a un pie del suelo. No hay duda de que se descubrió el escenario del espantoso atentado. Como consecuencia del descubrimiento, otros testimonios surgieron. Madame de Luc declaró ser la dueña de una posada sobre el camino, no lejos de la orilla del río, en la parte contraria a la barrera du Rolle. Esta región es en particular solitaria y constituye el lugar habitual de esparcimiento de los pájaros de cuenta de París, que cruzan el río en bote. Como a las 3 de la tarde del domingo, llegó a la posada una joven acompañada por un muchacho moreno. Se quedaron algún tiempo en la casa, luego se marcharon rumbo a los espesos bosques de la vecindad. Madame de Luc observó con atención el tocado de la joven. Le recordaba mucho a uno que tuvo una pariente suya fallecida. Reparó, sobre todo, en la chalina. Tras la partida de la pareja, se presentó poco después una pandilla de malandrines. Se condujeron escandalosamente, comieron y bebieron sin pagar. ¡Sacre-bleu! Luego siguieron la ruta que tomaron los jóvenes y regresaron a la posada al anochecer. Cruzaron de nuevo el río, como si tuvieran mucha prisa. Poco después de oscurecer la misma tarde, Madame de Luc y su hijo mayor oyeron los gritos de una mujer en la vecindad de la posada. Eran gritos violentos, duraron poco. Madame de Luc no solo reconoció la chalina hallada en el soto, sino el vestido del cadáver. Valens, conductor de omnibus, atestiguó haber visto a Marie Roget mientras cruzaba en un ferry el Sena aquel domingo. La acompañaba un joven moreno. Valens conocía a la muchacha y estaba seguro de su identidad. Los efectos encontrados en el soto fueron reconocidos por los parientes de la víctima. Los testimonios y datos que recogía a petición de Dupin contenían solo un punto más, pero, según parece, de gran importancia. Tras el descubrimiento de las ropas descritas, se halló el cuerpo de Saint Eustache, el prometido de Marie. Yacía moribundo en la vecindad de lo que todos suponían el escenario del atentado. Un frasco con inspiración, Laudano, apareció vacío a su lado. El aliento del agonizante revelaba presencia del veneno.
San Eustache pereció sin decir una sola palabra. En su ropa se halló una carta donde con brevedad reiteraba su amor por Marie y su intención de suicidarse. Apenas necesito decirlo, esclareció Dupin cuando terminó el examen de mis notas, que este es un caso mucho más intrincado que el de la calle de la morgue, del que se diferencia un aspecto importante. Estamos en presencia de un crimen ordinario, por más atroz que sea. No hay nada en particular excesivo de lo que lo caracteriza. Pero hasta que por tal razón se consideró que el misterio era sencillo, cuando, en verdad y por la misma causa, debía considerarlo muy difícil. Al principio, por ejemplo, no se creyó necesario ofrecer recompensa. Los agentes de G fueron capaces de comprender de inmediato cómo y por qué pudo cometerse tal atrocidad. En su imaginación se presentaron una manera, muchas maneras, y un móvil, muchos móviles. Como no era imposible que cualquiera de tan numerosas maneras y móviles pudiera ser el verdadero, descartaron uno que tenía que ser el verdadero. Sin embargo, la facilidad con que nacieron tan diferentes fantasías y lo plausible de cada una debería de haber indicado las dificultades del caso antes de que su dificultad. Lo he hecho yo notar por la causa que se abre camino por encima del nivel ordinario sin que se ha de encontrar la verdad, y que la verdadera pregunta en estos casos no es tanto ¿qué ha sucedido?, sino ¿qué hay en lo sucedido que no se parece a nada de lo sucedido antes? En las investigaciones en casa de Madame Le Spayane, los agentes de G se confundieron y descorazonaron por lo insólito, lo poco frecuente del caso que, por intelecto ordenado, hubiera significado el augurio más seguro de buen éxito. En cambio, ese intelecto puede desesperarse ante el carácter ordinario de las apariencias del caso de la joven de la perfumería, que, para los funcionarios de la prefectura, eran signos de un fácil triunfo. En el caso de Madame Spanaye y su hija, desde el principio de nuestra investigación no hubo duda de que se había cometido un crimen. La idea de suicidio fue de inmediato excluida. Asimismo, desde el comienzo pudimos eliminar toda suposición sobre eso. El cuerpo encontrado en la Barrière du Roule se lleva en tal estado que elimina toda vacilación sobre este punto tan relevante. Pero te ha sugerido que el cadáver no es el de Marie Roget, y la recompensa se refiere a la denuncia del asesino o asesinos de esta. Y lo mismo el acuerdo que hemos llegado con el prefecto. Conocemos bien a este caballero y no debemos confiar demasiado en él. Si iniciamos nuestras investigaciones a partir del cadáver y seguimos la huella del asesino hasta descubrir que el cadáver pertenece a otra persona, o si partimos de la suposición de que María está viva y verificamos que, en efecto, es verdad, en ambos casos perdemos el precio de nuestras fatigas, ya que tendríamos que entendernos con Monsieur G. Entonces, nuestro primer objetivo, si pensamos en nosotros y en la justicia, debe consistir en dejar bien claro que el cadáver pertenece a la Marie Roget que desapareció. Los argumentos de Leo Toile tuvieron gran repercusión en el público y el periódico está tan convencido de su importancia de que de ese modo comienza uno de sus comentarios. Varios días de la mañana, en su edición de hoy, aluden al concluyente artículo de Leo Toile del domingo. Según yo, tal artículo no es nada concluyente y solo demuestra el celo de su redactor. Debemos considerar que, en general, nuestros periódicos se proponen fines sensacionalistas y triunfos personales mucho más que servir a la verdad. Se persigue este último objetivo solo cuando coincide con los anteriores. El diario que se conforma con la opinión general, por bien fundada, no logra los sufragios de la multitud. La masa solo considera profundo lo que está en clara contradicción con las nociones generales, en el raciocinio y en la literatura. El epigrama obtiene la aprobación inmediata y universal, y en ambos casos sus méritos se ubican en lo más bajo de la escala. En otras palabras, la mezcla de epigrama y melodrama en la idea de que Marie Roget está aún viva vale más para Leo Toile que lo que puede haber de plausible entre su gestión y le ha ganado la favorable acogida del público. Examinemos lo principal de los argumentos del diario y tratemos de eludir la incoherencia con que se mostraron. La primera intención del redactor es mostrar, basándose en lo corto del intervalo entre la desaparición de Marie y el hallazgo del cuerpo en el río, que este último no puede ser el de Marie. De inmediato, el redactor intenta reducir dicho intervalo a sus menores proporciones. En la ansiosa percusión de este objetivo no vacilan a abandonarse a suposiciones. Era absurdo suponer, declara, que el asesinato, si se trata de un asesinato, pudo consumarse lo bastante pronto para permitir a los perpetradores arrojar el cuerpo al río antes de medianoche. Naturalmente pregunto, ¿por qué? ¿Por qué resulta absurdo suponer que el crimen se cometió 5 minutos después de que la joven salió de la casa de su madre? ¿Por qué resulta absurdo suponer que el crimen se cometió en cualquier momento del día? Había asesinatos a todas horas. Pero si el crimen se hubiera perpetrado en cualquier momento entre las 9 de la mañana del domingo y un cuarto de hora antes de medianoche, habría sido suficiente tiempo para arrojar el cuerpo al río antes de medianoche. La suposición se reduce a esto. El asesinato no fue cometido el domingo, pero si permitimos a Leo Toile suponer eso, bien podemos permitirle todas las libertades. El párrafo que comienza: sería absurdo suponer que el asesino, etc., debió ser concebido por el redactor de la siguiente forma:
Sería absurdo suponer que el asesinato, si se trata de un asesinato, pudo ser consumado lo bastante pronto para permitir a los perpetradores arrojar el cuerpo al río antes de medianoche. Es absurdo decirnos, suponer tal cosa y a la vez, como estamos resueltos a suponer, que el cuerpo no fue tirado al río hasta después de medianoche. Frase bastante inconsistente, pero tan ridícula como la impresa. Y mi propósito se limitara solo a impugnar este paisaje del argumento de Liotoilé, podría dejar las cosas así. Sin embargo, no tenemos que enfrentarnos con Liotoilé, sino con la verdad. Tal como aparece, la frase solo tiene un sentido, pero resulta importantísimo que vayamos más allá de las meras palabras, en busca de la idea que estás tratando evidentemente de expresar sin lograrlo. La intención del periodista fue notar que en cualquier momento del día o de la noche del domingo en que se hubiera cometido el crimen, resultaba improbable que los asesinos hubieran osado trasladar el cuerpo al río antes de medianoche. Aquí reside la suposición contra la que yo me rebelo. Se daba por supuesto que el asesinato fue cometido en un lugar y en tales circunstancias que hacía necesario trasladar el cuerpo. No obstante, el asesinato pudo producirse a la orilla del río o en el río mismo. Por decir que el acto de arrojar el cadáver al río pudo ocurrir en cualquier momento del día o de la noche, como forma inmediata y más obvia del ocultamiento. Comprenderá que no sugiero nada de esto como probable o como consciente de mi opinión. Hasta ahora, mis propósitos no se referían a los hechos. Solo deseo prevenirlo contra el tono de la sugestión de Leotovilé, así como mostrarle desde el principio de su carácter. Después de establecer un límite adecuado a sus nociones preconcebidas y de suponer que, de tratarse de Marie, solo podría haber permanecido corto tiempo en el agua, el diario continúa. Las experiencias han demostrado que los cuerpos de los ahogados o de los arrojados al agua, de inmediato tras una muerte violenta, requieren de 6 a 10 días para que la descomposición esté lo bastante avanzada para devolverlos a la superficie. Aún si se disparara un cañonazo sobre el lugar donde hay un cadáver y este sube a la superficie antes de una inmersión de 5 o 6 días, volvería a hundirse si no se lo amarra. Todos los diarios de París, excepto Le Moniteur, han aceptado de forma tácita estas afirmaciones. Le Moniteur se esfuerza por desvirtuar esta parte del párrafo sobre los cuerpos de los ahogados, y cita 5 o 6 casos en que los cadáveres de ahogados reaparecen a flote tras un lapso menor del que sostiene Leoteillet. Pero Le Moniteur procede de manera poco lógica al intentar refutar la totalidad y veracidad del argumento de Leoteillet con ejemplos particulares que lo contradicen. Aun cuando hubiera sido posible aducir 50 en lugar de 5 ejemplos de cuerpos que se hallaron flotando después de 2 o 3 días, esos 50 ejemplos pueden seguir siendo razonablemente considerados como excepciones a la regla de Lioteillet, hasta el momento en que se pueda refutarse la regla misma. Si admitimos esta última, como lo hace Le Moniteur, que se limita a señalar excepciones, el argumento de Lioteillet mantiene su fuerza, pues solo se refiere a la probabilidad de que el cuerpo haya surgido a la superficie en menos de 3 días. La probabilidad seguirá manteniéndose a favor de Lioteillet hasta que los ejemplos tan probablemente aducidos tengan números suficientes para constituir una regla antagónica. De inmediato se dará cuenta de que toda argumentación contraria debe concentrarse en la regla en sí, y a tal fin debemos examinar la razón misma de la regla. Generalmente, el cuerpo humano no es más liviano ni más pesado que el agua del Sena. El cuerpo específico del cuerpo en condición natural equivale más o menos al del volumen de agua dulce que desplaza. Los cuerpos de personas gruesas y corpulentas de huesos pequeños, y en general de las mujeres, son más livianos que los delgados, de huesos grandes y en general de los masculinos. El peso específico del agua de río se ve más o menos influido por el flujo que proviene del mar. Pero, dejando esto a un lado, muy pocos cuerpos se hundirán con espontaneidad incluso en agua dulce. Prácticamente todos los que hay en el río pueden mantenerse a flote siempre que logren equilibrar el peso específico del agua con el suyo, es decir, que permanezcan casi por completo sumergidos con el mínimo posible fuera del agua. La posición adecuada para quien no sabe nadar es la vertical, como si estuviese caminando, con la cabeza hacia atrás y sumergida excepto la boca y la nariz. Colocados de esa manera, descubrimos que nos mantenemos a flote sin dificultad ni esfuerzo. Es natural que se equilibrará el peso corporal con el volumen de agua desplazado, y la menor diferencia determinará la preponderancia de uno. Un brazo levantado fuera del agua, por ejemplo, privado de su sostén, representa un peso adicional suficiente para sumergir por completo la cabeza, mientras que la ayuda del más pequeño trozo de madera nos permitiría sacar la cabeza para mirar alrededor. Cuando alguien que no sabe nadar se debate en el agua, levantará inevitablemente los brazos en lo que se esfuerza por mantener la cabeza en posición vertical. El resultado es la inmersión de la boca y la nariz, que acarrea, en los esfuerzos por respirar, la entrada de agua en los pulmones. El agua penetra también el estómago y el cuerpo pesa más por la diferencia entre el peso del aire que antes llenaba esas cavidades y del líquido que lo ocupa ahora. Esa diferencia basta para que el cuerpo se hunda por regla general. Si bien resulta insuficiente en personas de huesos menudos y cantidad normal de materia grasa, dichos individuos siguen flotando aún después de ahogarse. Suponiendo que el cuerpo esté en el fondo del río, se quedará allí hasta que, por alguna causa, su peso específico vuelva a ser menor que la masa de agua desplazada.
Esto puede deberse a la descomposición u otras razones. La descomposición genera gases que extienden los tejidos celulares y las cavidades y producen en el cadáver una horrible hinchazón. Cuando la distensión avanzó al punto en que el volumen del cuerpo aumenta sin aumento correspondiente de masa, su peso específico es menor que el del agua desplazada. En consecuencia, retorna a la superficie. Pero la descomposición se modifica por gran número de circunstancias y se acelera o retarda debido a muchos motivos. Por ejemplo, el calor o frío de la estación, la densidad mineral o la pureza del agua, su profundidad, movimiento o estancamiento, las características del cuerpo, su estado normal o anormal anterior a la muerte. Es obvio que no puede señalarse con seguridad un periodo preciso después del cual el cadáver saldrá a flote, debido a la descomposición. En algunas condiciones el resultado puede ocurrir en una hora, en otras puede no producirse nunca. Hay preparados químicos por los que un cuerpo puede preservarse para siempre de la corrupción. Uno es el bicloruro de mercurio. Sin embargo, parte de la descomposición suele producirse en el estómago una cantidad de gas derivada de la fermentación aceitosa de materias vegetales, gas que puede producirse en todas las cavidades y provenir de otras causas. En cantidad suficiente para provocar una distensión que hará subir el cuerpo a la superficie, el efecto del disparo de un cañón es el resultante de las simples vibraciones. Estas desprenden el cuerpo del barro o del limo donde se depositó, lo que le permite salir a flote una vez que las causas anteriores lo hayan preparado. También puede vencer la resistencia de algunas partes putrescibles de tejidos celulares, lo que permite que las cavidades se distendan con la influencia de los gases. De tal modo, una vez con los datos necesarios sobre el tema, podemos emplearlos para poner a prueba las afirmaciones de Lioteille. Las experiencias han demostrado, dice este, que los cuerpos de los ahogados o de los arrojados al agua de inmediato tras una muerte violenta requieren de 6 a 10 días para que la descomposición esté lo bastante avanzado para devolverlos a superficie. Vamos a disparar un cañón sobre el lugar donde hay un cadáver y este sube a la superficie antes de la inmersión de 5 o 6 días. Volveré a hundirse si no se la amarro. Con lo que se sabe, este párrafo aparece como un tejido de inconsistencias e incoherencias. La experiencia no demuestra que los cuerpos de ahogados requieran 6 a 10 días para que la descomposición avance lo suficiente para regresarlos a la superficie. La ciencia y la experiencia muestran que el término de su reaparición es y debe ser variable. Si, además, un cuerpo salió a flote por un disparo de cañón, no volvería a hundirse si no se le amarra, hasta que la descomposición haya avanzado lo bastante para permitir el escape del gas acumulado en el interior. Llamo su atención sobre la distinción que se hace entre cuerpos de ahogados y cuerpos arrojados al agua de inmediato tras una muerte violenta. Aun cuando el redactor admira la distinción, los incluye sin embargo en la misma categoría. He demostrado que el cuerpo de una persona que se está ahogando se hace específicamente más pesado que la masa de agua que desplaza, y que no se hundirá de no ser por los movimientos en cuyo curso del cuerpo saca los brazos fuera del agua, y por su ansiedad por respirar debajo, con lo que el espacio que ocupa el aire en los pulmones es reemplazado por agua. Pero estos movimientos y estas respiraciones no suceden en cuerpos arrojados al agua de inmediato tras una muerte violenta. En este caso, es regla general que el cuerpo no se hunda, detalle que Lioteille ignora. Cuando la descomposición alcanza un grado avanzado, cuando la carne se ha desprendido de gran parte de los huesos, entonces, solo entonces, perderemos de vista al cadáver. ¿Qué nos queda del argumento según el cual el cuerpo hallado no puede ser el de Marie Roget, dado que apareció flotando 3 días apenas de su desaparición? Si se ahogó, el cuerpo puede no hundirse nunca, ya que se trataba de una mujer y en caso de hundirse, pudo reaparecer tras 24 horas o menos. No obstante, nadie supone que Marie se haya ahogado. Y, si fue asesinada antes de que la arrojaran al río, su cadáver pudo encontrarse a flote en cualquier momento del día. Pero, dice Lioteille, si el cuerpo maltratado como estaba hubiera permanecido en tierra hasta las noches del martes, no habría dejado de encontrarse en la costa alguna huella de los asesinos. Este punto es difícil de percatarse al principio de la intersección del razonador. Trata de anticiparse a algo que, supone, puede constituir una objeción a su teoría. Vale decir que el cuerpo fue guardado 2 días en tierra y entró en descomposición con mayor rapidez que si hubiera estado sumergido en el agua. Supone que, si ese fuera el caso, el cadáver podría haber surgido a la superficie el miércoles y cree que solo por estas circunstancias podría haber aparecido de nuevo. Se apresura, entonces, a mostrar que no fue depositado en tierra. De ser así, no habría dejado de encontrarse en la costa alguna huella de los asesinos. Me imagino que usted sonríe ante este séquito. No alcanza a percibir cómo la sola permanencia del cadáver en tierra podrá multiplicar las huellas de los asesinos. Tampoco yo lo percibo. Y, lo que es más, continúa nuestro diario, parece muy improbable que los miserables capaces de tal crimen hayan arrojado el cadáver al agua sin atarle algún peso para mantenerlo sumergido, cosa que no ofrecería la menor dificultad. Observe la risible confusión de ideas. Nadie, ni siquiera Lioteille, duda del crimen cometido contra el cuerpo encontrado. Las señales de violencia son demasiado evidentes. El objetivo de nuestro razonamiento consiste solo en mostrar que este cuerpo no es el de Marie.
Quiere probar que Marie no fue asesinada o desvivida, sin poner en duda que el cuerpo lo haya sido, pero sus observaciones únicamente prueban este último punto. He aquí un cadáver al que no ha dado peso alguno. Si le hubiera echado el agua a los Si le hubieran echado al agua a los asesinos, esto no habría dejado de hacerlo. Por lo tanto, los asesinos no lo echaron al agua. Si alguna cosa se prueba, es tan solo eso. La cuestión de la identidad no se toca ni de manera remota y Leotilde se tomó todo el trabajo para contradecir lo que admitía un momento antes. Estamos completamente convencidos, manifiesta, que el cuerpo hallado es el de la mujer asesinada. No es la única vez que nuestro razonador se contradice sin percatarse, como ya lo he señalado. Su evidente finalidad consiste en reducir en la posible intervalo entre la desaparición de Marie y el hallazgo del cuerpo. No obstante, insiste en el hecho que nadie vio a la joven desde que abandonó la casa de su madre. Carecemos de testimonios, declara. Desde que Mary Rogers se lleva aún entre los vivos después de las 9 de la mañana del domingo 22 de junio. Dado que este es un argumento parcial, hubiera sido preferible que lo dejara de lado. Si supiera de alguien que hubiera reconocido a Marie, digamos el lunes o el martes, el intervalo se habría reducido mucho y, conforme al razonamiento anterior, las probabilidades de que el cadáver hallado fuera de la grisette había disminuido mucho. Es divertido observar cómo Letellier insiste sobre este punto con pleno convencimiento de que refuerza su argumentación general. Analicé otra vez la parte del artículo que se refiere a la identificación del cadáver por Beauvais, a propósito del vello del brazo. Es claro que Leoteillet peca de falta de ingenio. Monsieur Beauvais no es ningún tonto y jamás se habría apresurado a identificar el cadáver basándose en que tenía vello en el brazo. Todo brazo tiene vello. La generalización en que incurre Leoteillet es una simple deformación de la fraseología del testigo, quien debió referirse a alguna particular del vello. Pudo referirse al color, a la cantidad, al largo o a la distribución. Sus pies eran pequeños, sigue diciendo el diario. Pero hay miles de pies pequeños. Tampoco constituyen una prueba ni sus ligas ni sus zapatos. Unos u otros se venden en lotes. Lo mismo ocurre con las flores del sombrero. Monsieur Bass insiste en que el broche de las ligas fue cambiado de lugar para que se ajustara. Esto no significa nada. Muchas mujeres prefieren llevar las ligas nuevas a su casa y ajustarlas allí al diámetro de su pierna, en lugar de probarlas en la tienda donde las compra. Es difícil suponer que el razonador obra de buena fe, si en su búsqueda del cuerpo Monsieur Beauvais encontró un cadáver cuyas medidas y apariencias generales correspondían a la joven. Suponemos que, sin tomar en cuenta la cuestión de la vestimenta, debió de imaginar que se trataba de ella. Sí, además de las medidas y apariencias generales, descubrió en el brazo un vello cuyo aspecto correspondía al que había observado en vida de Marie. Su opinión debió justamente acentuarse y el argumento de seguridad pudo muy bien estar en relación con la particularidad o rareza del vello del brazo. Y los pies de Marie eran pequeños y también lo eran los del cadáver. El aumento de probabilidades de que este correspondiera a aquella no se daría ya en proporción solo aritmética, sino geométrica o acumulativa. Agreguemos a eso los zapatos análogos a los que Marie llevaba puestos el día de su desaparición. Si bien dichos zapatos se venden en lotes, aumenta a tal punto la probabilidad que casi la vuelve una certeza. Lo que en sí mismo no sería una prueba de identidad se convierte, por su suposición corroborativa, en la más segura de las pruebas. Agréguese esto a las flores del sombrero, coincidentes con las que llevaba la joven desaparecida, y no pediríamos nada más. Si por una sola flor no exigiríamos otra prueba, ¿qué diríamos de dos o tres más? Cada una que se agrega a una prueba múltiple, no una prueba sumada o a otra, sino multiplicada por cientos o miles. Ahora descubramos en el cuerpo un par de ligas como las que usaba la difunta y sería casi una locura seguir adelante. Pero además ocurre que estas ligas aparecen ajustadas, mediante el corregimiento de su broche, en la misma forma en que María ajusta las suyas antes de salir de casa. Dudar ahora es hipocresía o locura. Cuando Leotilde sostiene que este acortamiento de las ligas es una práctica habitual, lo único que demuestra es su pertinacia en el error. La calidad elástica de toda liga demuestra por sí que la necesidad de cortarla es poco frecuente. Lo que está hecho para ajustar por sí mismo solo rara vez necesitará ayuda para cumplir su propósito. Solo accidentalmente, en su más estricto sentido, las ligas de Marie requirieron acortarse, y ellas solas hubieran bastado para asegurar ampliamente su identidad. Pero aquí no se trata de que el cadáver tuviera las ligas de la joven desaparecida, o sus zapatos, o su gorro, o las flores de su gorro, o sus pies, o una marca peculiar en el brazo, o su medida de apariencias generales, sino que el cadáver tenía todo eso junto. Si se pudiera probar que, frente a ello, el redactor de Leotellier experimentó dudas, no haría falta un mandato del lunático que inquiriera. A nuestro hombre le ha parecido muy sagaz hacerse eco de charlas de abogados, que, por su parte, se contentan con repetir los rígidos preceptos. En cuanto a las insinuaciones contra Beauvais, usted deberá desecharlas pronto de un soplo. Supongo que habrá advertido la verdadera naturaleza de este excelente caballero. Es un entrometido, chismoso, lleno de fantasía romántica y con poco ingenio. En una situación excitante como esta, toda persona como él se conducirá para provocar sospechas de los excesivamente sutiles o de los más dispuestos.
Según surge de las notas que usted reunió, Monsieur Beauvais se entrevistó algunas veces con el director de Le Tellier y le disgustó aventurar la opinión de que el cadáver, pese a la teoría de aquel, era sin dudas el de Marie. Persiste, dice en el diario, en afirmar que el cadáver es el de Marie, pero no es capaz de señalar ningún detalle fuera de los que ya comentamos que imponga creencia a los demás, sin retirar el hecho de que mejore pruebas, para imponer su creencia a los demás. No podrían haber sido nunca aducidas. Conviene señalar que en un caso como este, un hombre puede bien convencerse sin ser capaz de otorgar la menor razón de su convencimiento a un tercero. No es más vago que las impresiones sobre la identidad personal. Cada quien reconoce a su vecino, pero pocas veces está en condiciones de dar una razón que explique tal reconocimiento. El director de Le Tellier no tiene derecho a defenderse porque la creencia de Monsieur Beauvais carezca de razones. Las sospechosas circunstancias que lo rodean se adecuan más a hipótesis de entrometimiento romántico que con la sugestión de culpabilidad del redactor. Una vez adoptada la interpretación más caritativa, no tendremos dificultad para comprender la rosa en el agujero de la cerradura. El nombre de Marie en la pizarra, al ver ignorados los parientes masculinos de la difunta, la resistencia a que los parientes de la víctima vieran el cadáver, la advertencia hecha a Madame B de que no debería decir nada al gendarme hasta que él, Monsieur Beauvais, estuviera de regreso, y, al fin, su decisión aparente de que nadie fuera de él se ocuparía de las actuaciones. Me parece fuera de duda que Beauvais corteja a Marie, que ella coqueteaba con él y que nuestro hombre estaba ansioso de que lo creyeran dueño de su confianza e íntimamente vinculado a ella. No insistiré sobre eso. Las pruebas, además, refutan las afirmaciones de Le Tellier tocantes a la supuesta apatía por parte de la madre y otros parientes. Apatía contradictoria contra su convencimiento de que el cadáver era el de la muchacha. Pasemos delante como si el asunto de la identidad ya ha sido probado satisfactoriamente. ¿Qué piensa usted de las opiniones de Le Commerciel? Fundamentalmente, merecen mucha mayor atención que las formuladas sobre el asunto. Las deducciones derivadas de las premisas son lógicas y agudas, pero en dos casos, las premisas se basan en observaciones imperfectas. Le Commerciel insinúa que Marie fue secuestrada por alguna banda de malandrines a poca distancia de la casa de su madre. Es imposible que una persona tan popular como la víctima hubiera caminado 3 cuadras sin que la viera alguien. Esta idea nace de un hombre que vive hace mucho tiempo en París, donde este empleado y cuyas andanzas en uno u otro sentido se limitan, en su mayoría, a la vecindad de las oficinas públicas. Se sabe que raras veces se aleja más de 12 cuadras de su oficina sin ser reconocido o saludado. Ante la amplitud de las relaciones personales, compara esta notoriedad con la de la joven perfumista, sin advertir gran diferencia entre ambas, y concluye que, cuando Marie salía de paseo, no tardaba en ser reconocida por varias personas, como en su caso. Pero esto podría ser cierto si Marie hubiera cumplido itinerarios regulares y metódicos, tan restringidos como los del recatador y parecidos a los suyos. Este razonador va y viene a intervalos regulares en una periferia limitada, llena de personas que la conocen porque sus intereses coinciden con los suyos, ya que no se ocupan de tareas semejantes. Pero podemos suponer que los paseos de Marie carecían de rumbo preciso. En este caso, lo más probable es que se haya tomado por un camino distinto de sus itinerarios acostumbrados. El paralelo que supuestamente había en la mente de Le Commerciel solo es defendible si se trata de dos personas que atraviesan la ciudad de extremo a extremo. En tal caso, si imaginamos que las relaciones personales de cada uno son equivalentes en número, también serán iguales en posibilidades de que cada uno se encuentre al mismo número de personas conocidas. Yo no solo creo posible, sino muy probable, que María haya andado por las diversas calles que unen su casa con la de su tía, sin encontrar ningún conocido. Al estudiar este aspecto como corresponde, no debe olvidarse nunca la desproporción entre las relaciones personales, incluso las del hombre más popular de París, y la población total de la ciudad. De cualquier manera, la fuerza en que en apariencia puede tener la sugerencia de Le Commerciel disminuye mucho si pensamos en la hora en la que María abandonó su casa. Las calles estaban llenas de gente cuando salió. Dice Le Commerciel, pero no es así. Eran las 9 de la mañana. Es verdad que durante toda la semana las calles están llenas de gente a las 9, pero no el domingo. Ese día la mayoría de los vecinos está en su casa, preparándose para ir a la iglesia. Cualquier persona observadora se da cuenta del aire desértico de la ciudad entre las 8 y las 10 del domingo. De 10 a 11 las calles están colmadas, pero nunca en el periodo antes señalado. En otra orden de ideas, me parece que Le Commerciel parte de una observación deficiente. Un trozo de una enagua de la desafortunada joven, de 2 pies de largo por 1 de ancho. Le fue aplicado bajo el mentón y atado atrás de la cabeza, tal vez para ahogar sus gritos. Los individuos que hicieron esto no tienen pañuelo en el bolsillo. Veremos si esta idea está bien fundada o no. Por individuos que no tenían pañuelo en el bolsillo. El redactor no tiene la peor ralea de malhechores. Ahora bien, ocurre que precisamente estos tienen siempre un pañuelo en el bolsillo, aunque no tengan de camisa. ¿Habrá usted observado lo indispensable que se ha vuelto en estos años el pañuelo para el matón más empedernido? ¿Y qué piensa del artículo de Le Soiliel? Que es una lástima que su redactor no haya nacido loro, en cuyo caso hubiera sido el más ilustre de su raza. Se limitó a repetir los distintos puntos de las publicaciones ajenas, escogiéndolos con el laudable esfuerzo de uno y otro diario.
Con toda evidencia, los objetos hallados llevaban en el lugar 3 o 4 semanas, por lo menos. No cabe ninguna duda, pues, se ha descubierto el lugar de tan espantoso atentado. Los hechos señalados aquí por Les Oilien están muy lejos de disipar mis dudas al respecto y vamos a examinarlos detalladamente más adelante, en relación con otro aspecto del asunto. Ocupémonos ahora de cosas distintas. ¿Se ha dado cuenta usted de la extrema negligencia en cuanto al examen del cadáver? Es cierto que la cuestión de la identidad debió de quedar determinada, pero había otros aspectos. ¿Fue saqueado el cadáver? ¿Llevaba la difunta joyas al salir de su casa? Si es así, ¿se encontró alguna al examinar el cuerpo? Son cuestiones importantes, descuidadas por la investigación, y quedan otras también importantes que no han merecido la menor atención. Debemos asegurarnos con investigaciones particulares. El caso de San Eustache exige ser examinado otra vez. No tengo sospechas sobre él, pero es preciso proceder con método. Nos aseguraremos sobre la validez de los testimonios escritos que presentó sobre sus movimientos durante el domingo. Los certificados suelen presentarse a la mistificación. En caso de no hallar nada de lo normal, desecharemos a San Eustache en nuestra investigación. Su suicidio o desvivisión corroboraría las sospechas de si los certificados fueron falsos y constituyen circunstancia explicable en caso contrario. Además, no debemos alejarnos de nuestra línea normal de análisis. Pero ahora dejémonos de lado los puntos interiores de la tragedia. Centrémonos nuestra atención en su periferia. Uno de los errores de las investigaciones de este género consiste en limitar la indignación a lo inmediato, en total negligencia a los acontecimientos colaterales o circunstanciales. Los tribunales incurren en la mala práctica de reducir los testimonios y los debates a los límites de lo que consideran pertinente. Sin embargo, la experiencia ha mostrado, como lo ha mostrado siempre la buena lógica, que gran parte, quizás la más grande de la verdad, surge de lo considerado marginal y accesorio. Basándose en el espíritu de este principio, sino en su letra, la ciencia moderna se ha decidido a calcular sobre lo imprevisto. Tal vez no me hago entender. La historia del conocimiento humano ha mostrado siempre que la mayoría de los descubrimientos más valiosos la debemos a acaecimientos colaterales, incidentales o accidentales. Se ha necesitado, con vistas al progreso, conocer el más amplio espacio de aquellas invenciones que nacen de la casualidad, por completo al margen de las esperanzas ordinarias. No es ya filosófico fundarse en lo que ha sido para alcanzar una visión de lo que será. El accidente se admite como una porción de la superestructura. Hacemos de la posibilidad una cuestión de cálculo absoluto. Sometemos lo inesperado y lo imaginado a fórmulas matemáticas de escuela. Es un hecho verificado, repito, que la mayor porción de la verdad surge de lo colateral, de acuerdo con el espíritu del principio derivado. Desveré la indicación de la huella tan transitada como estéril del hecho mismo, para estudiar las circunstancias contemporáneas que lo rodean. En lo que usted se asegure de la validez de estos certificados, yo examinaré los periódicos en forma más general de lo que ha hecho usted hasta ahora. Mientras tanto, tan solo hemos reconocido el campo de investigación, pero sería raro que una ojeada panorámica como la que me propongo no nos proporcionara algunos menudos datos que establezcan una dirección para nuestra tarea. Para cumplir las indicaciones de Dupin, verifiqué escrupulosamente los certificados. Resultó una plena seguridad en su validez y la consistente inocencia del señor Eustache. Mientras tanto, mi amigo se ocupaba, con una minuciosa que en mi opinión carecía de finalidad, del escrutinio de los archivos de los diferentes diarios. Al cabo de una semana me presentó los siguientes extractos. Hace 3 años y medio, la misma Marie Royet desapareció de la perfumería de Monsieur Leblanc en el Palacio Royal, lo que causó un revuelo semejante al de ahora. Una semana después, Marie reapareció con el mostrador de la tienda, también como siempre. Aparte de una ligera palidez que no era usual en ella, Monsieur Leblanc y Marie Royet dieron a entender que Marie pasó la semana en casa de sus amigos, en el campo, y en el asunto fue callado con rapidez. Suponemos que esta ausencia responde a un capricho de la misma especie y que, dentro de una semana o quizás un mes, volveremos a tener a Marie entre nosotros. Evening Paper, domingo 23 de junio. Un diario vespertino de ayer se refiere a una misteriosa desaparición anterior de Mademoiselle Royet. Es sabido que, durante la semana de su ausencia de la perfumería de Leblanc, estuvo acompañado por un joven oficial de marina muy notorio por su libertinaje. Cabe suponer que una querela providencial la trajo de nuevo a su casa. Conocemos el nombre del libertino, se halla actualmente destacado en París, pues no lo hacemos público por razones comprensibles. Le Mercure, mañana del martes 24 de junio. La más repudiable de los atentados tuvo lugar anteayer en las proximidades de esta ciudad. Al anochecer, un caballero que paseaba con su esposa y su hija comprometió los servicios de 6 hombres jóvenes que paseaban en botes cerca de las orillas del Sena, a fin de que los transportara al otro lado. Al llegar, los pasajeros desembarcaron y se alejaban ya hasta perder la vista el bote cuando la hija descubrió que olvidó su sombrilla. Al volver en su búsqueda, fue asaltada por la pandilla, llevada al centro del río, amordazada y sometida a un brutal ultraje. Los villanos la depositaron en un punto cercano a aquel donde había embarcado con sus padres. Los miserables se hallaban prófugos, pero la policía les sigue la huella y pronto algunos de ellos serán capturados. Morning Paper, 25 de junio.
Hemos recibido una o dos comunicaciones que tienen a echar la culpa al horrible crimen a Menamis. Pero como este caballero ha sido exonerado de toda sospecha por la indagación legal y los argumentos de nuestros distintos corresponsales, parecen más entusiastas que profundos. No creemos oportunos darlos a conocer. Morning Paper, 28 de junio. Recibimos varias enérgicas noticias, que en apariencia proceden de las diversas fuentes y que dan por seguro que la infortuna Marie Roger fue víctima de una de las numerosas bandas de malhechores que infestan cada domingo los alrededores de la ciudad. Nuestra opinión se inclina decididamente a favor de esta suposición. En nuestras próximas ediciones dejaremos espacio para exponer los aludidos argumentos. Evening Paper, martes 31 de junio. El lunes, uno de los lancheros del servicio de aduanas vio en la escena un bote vacío a la deriva. La vela estaba en el fondo del bote. El lanchero lo remolcó y lo dejó en el amarradero del puesto. A la mañana siguiente, fue retirado de allí sin permiso de ninguno de los empleados. El timón se encuentra en el depósito de lanchas. La Diligence, jueves 26 de junio. Leyendo los pasajes, no solo me parecieron ajenos al tema, sino que no alcancé a imaginar la manera en que cualquiera de ellos podía pensar sobre aquella. Esperé, pues, alguna replicación de Dupin. Por el momento, no me detendré en los dos primeros pasajes. Los copié sobre todo, para mostrar la extraordinaria negligencia de la policía, que, hasta donde puedo saber por el prefecto, no se ha molestado en interrogar al oficial de marina que fue mencionado en uno de ellos. Sin embargo, sería una locura afirmar que entre la primera y la segunda desaparición de Marie no cabe suponer conexión alguna. Admitamos que la primera fuga terminó en una querela entre los enamorados y el retorno a casa de la desafortunada Marie. Podemos encarar una segunda fuga o rapto, si en verdad se trata de ello, como indicación de que el seductor ha anudado sus avances y no como resultado de la intervención de un segundo cortejante. Miramos las cosas como una reconciliación entre enamorados y no como el comienzo de una nueva aventura. Hay 10 probabilidades contra una de que el hombre que huyó una vez con Marie le haya propuesto una segunda escapatoria, y no que a la primera propuesta haya sucedido una segunda hecha por otro individuo. Le daré notar, además, que el lapso entre la primera fuga, sobre la cual no cabe duda, y la segunda, presumible, abarca pocos meses más de una duración general de los cruceros de los barcos de guerra. Fueron interrumpidos los bajos designios del seductor por la necesidad de embarcarse y aprovechó la primera oportunidad a su retorno para renovar esos designios, aún no por completo consumados, o, por lo menos, no por completo consumados por él. Nada sabemos de ello. Dirá usted, no obstante, que en el segundo caso no hubo en realidad una fuga, de acuerdo, pero estamos en condiciones de asegurar que no existió un designio frustrado. Fuera de San Eustache y quizás de Beauvais, no encontramos ningún pretendiente conocido de Marie. No se ha dicho que aluda a alguno. ¿Quién es ese amante secreto del cual los parientes de Marie, por lo menos la mayoría, no saben nada, pero con quien la joven se reúne en la mañana del domingo y que goza hasta tal punto de su confianza que no vacila en quedarse a su lado hasta que cae la noche en los solitarios bosques de la Barriere du Roule? ¿Quién es ese enamorado secreto? Pregunto. ¿De quién los parientes? ¿O casi todos? Nada saben. ¿Qué significa la extraña profecía de Madame Royd la mañana de la partida de Marie? Temo que no volveré a verla nunca más. No podemos suponer que Madame Roy estaba al tanto de la interrupción de la fuga. No podemos, por lo menos, imaginar que la joven tenía esa intención. Al salir de su casa dio a entender que iba a visitar a su tía en la calle de Dromes y pidió a Saint Eustache que fuera a buscarla al anochecer. A primera vista, esto contradice mi línea de preguntas, pero reflexionemos. Es bien sabido que Marie se encontró con alguien y cruzó el río en su compañía, llegando a la Barrière du Roule hacia las 3 de la tarde. Al consentir en acompañar a este individuo, con cualquier propósito conocido o no por su madre, Marie debió pensar en lo que le dijo al salir de su casa y en la sorpresa y sospecha que experimentaría su prometido, Saint Eustache, cuando al acudir en su busca a la calle del Drome se encontrara con que no estuvo allí, sin contar que al volver a la pensión con esta alarmante noticia se enteraría de que su ausencia duraba desde la mañana. Repito que Marie debió pensar en todas esas cosas. Debió prever la cólera de San Eustache y las sospechas de todos. No podía pensar en que al volver a su casa para enfrentarse a sospechas, pero estas dejaban de tener importancia si suponemos que Marie no tenía intención de volver. Imaginemos así sus reflexiones. Tengo que encontrarme con cierta persona para fugarme con ella o para otros propósitos que solo yo sé. Es necesario que no se produzca ninguna interrupción. Debemos contar con tiempo para eludir toda persecución. Fingiré que pienso pasar el día en casa de mi tía, en la calle de Dromes, y diré a San Eustache que no vaya a buscarme hasta la noche. De esta manera podré ausentarme de la casa el mayor tiempo posible, sin despertar sospechas ni ansiedad. Todo estará bien explicado y ganaré más tiempo de cualquier otro modo. Si pido a San Eustache que vaya a buscarme al anochecer, seguro no se presentará antes, pero si no se lo pido, tendré menos tiempo a mi disposición, ya que todos esperarán que vuelva más temprano y mi ausencia no tardará en provocar ansiedad. Ahora bien, si mis intenciones fueran las de volver a casa, si solo me interesa pasear con la persona, no me convendría pedir a San Eustache que fuera a buscarme.
pues al llegar a la calle de Trome se daría cuenta de que le he mentido, cosa que podría evitar saliendo de casa sin decir nada, volviendo antes de la noche y aclarando luego que estuve de visita en casa de mi tía. Pero como mi intención es la de no volver nunca, o no volver por algunas semanas, o no volver hasta que ciertos ocultamientos se hayan efectuado, lo único que debe preocuparme es la manera de ganar tiempo. En sus apuntes, usted notó que la opinión general más difundida sobre este triste asunto es que la joven fue víctima de una pandilla de malandrines. En ciertas condiciones, la opinión popular no debe ser despreciada. Cuando surge por sí misma, cuando se manifiesta de manera espontánea, puede considerarla paralelamente a esa intuición de que es privilegio de todo individuo de genio. En 99 casos sobre 100, me siento movido a conformarme con sus decisiones. Lo importante es estar seguros de que no hay en ella la más leve huella de su gestión. La voz pública debe ser rigurosamente auténtica y con frecuencia es muy difícil percibir y mantener esa distinción. En tal caso, me parece que la opinión pública sobre una pandilla se vio fomentada por el suceso colateral que se detalla en el tercero de los pasajes que le mostré. Todo parece excitado por el descubrimiento del cadáver de Marie, joven tan hermosa como conocida. El cuerpo muestra señales de violencia y aparece flotando en el río. Pero entonces se da a conocer que en estos mismos días en que se supone que Marie fue asesinada, otra joven fue víctima de una pandilla de depravados y sufrió un ultraje análogo al padecido por la difunta. Cabe maravillarse de que la atrocidad conocida haya podido influir sobre el juicio popular respecto de la desconocida. Ese juicio esperaba una dirección y el ultraje ya conocido parecía indicarla con oportunidad. También Marie fue encontrada en el río y allí tuvo lugar el otro atentado. La relación entre ambos hechos era tan palpable que lo asombroso hubiera sido que la opinión dejara de apreciarla y utilizarla. En realidad, si de algo sirve el primer ultraje, cometido en forma conocida, ha sido para probar que el segundo, ocurrido casi al mismo tiempo, no fue cometido en esa forma. Hubiera sido un milagro que, mientras una banda de malhechores perpetrara en cierto lugar un atentado de la más indigna especie, otra banda similar, en lugar de igualmente similar, en la misma ciudad, bajo idénticas circunstancias, con los mismos medios y recursos, estuviera entregada a un atentado de la misma naturaleza y en el mismo periodo. Sin embargo, la opinión popular así movida pretende justo hacernos creer en esa extraordinaria serie de coincidencias. Antes de continuar, debe considerarse la supuesta escena de asesinato en el soto de la barriera de Rolet. Aunque denso, el soto se halla en la inmediata vecindad de un camino público. Había en su interior 3 o 4 grandes piedras que formaban una especie de asiento, con respaldo y escabel. Sobre la piedra superior se encontró unas enaguas blancas, en la segunda, una chelina de seda. También aparecieron una sombrilla, guantes y un pañuelo de bolsillo. El pañuelo ostentaba el nombre de Marie Roget. En las zarzas había jirones de ropas. La tierra estaba pisoteada, rotas las ramas, y no cabía duda de que tuvo lugar una violenta lucha. A pesar del entusiasmo con el que la prensa recibió el descubrimiento de este soto y la unanimidad con la que se aceptó que se trataba del escenario del atentado, hay serios motivos de duda. Puedo o no creer que este sea el escenario, pero hay muchos motivos de duda. Sí, como lo sugiere Le Commerciel, el verdadero escenario se encontraba en las vecindades de la calle Pavé Saint-André, y los perpetradores del crimen se hallarán todavía en París. Estos debieron quedarse aterrados al ver que la atención pública se orientaba con tan agudeza por buena senda. Cierto tipo de inteligencia no habría tardado en advertir la urgente necesidad de dar un paso que volviera a desviar la atención. Y puesto que el soto de la Barrière du Rolet dio motivo de sospechas, la idea de depositar allí los objetos que se encontraron era muy natural. Pese a lo que dice Le Soliel, no existe una auténtica prueba de que los objetos hayan estado allí mucho más de algunos días. En tanto, abundan las pruebas circunstanciales de que no podrían haberse encontrado en el lugar sin despertar la atención durante los 20 días desde el domingo fatal a la tarde en la que fueron hallados por los niños. No en los efectos, dice Le Soliel, siguiendo la opinión de sus predecesores. Aparecían estropeados y enmohecidos por la acción de las lluvias. El moho lo había pegado entre sí. El pasto había crecido en torno y encima de alguno de ellos. La seda de la sombrilla era muy fuerte, pero sus fibras se habían adherido unas a otras por dentro. La parte superior de tela doble y forrada estaba enmohecida por la intemperie y se rompió al querer abrirla. Respecto al pasto, que había crecido en torno y encima de alguno de ellos, no cabe duda de que el hecho solo pudo registrarse partiendo de las declaraciones y los recuerdos de 2 niños, pues estos levantaron los efectos y los llevaron a su casa antes de que un tercero los viera. En tiempo caluroso y húmedo, como el correspondiente en el momento del crimen, el pasto crece hasta 2 o 3 pulgadas en un solo día. Una sombrilla tirada en un campo recién sembrado de césped quedará por completo oculta en una semana. Por lo que se refiere a este moho, sobre el cual Le Soleil insiste al punto de emplear 3 veces el término o sus derivados en un solo y breve comentario. ¿Cómo puede ignorar sus características? Habrá que explicarle que se trata de una de muchas variedades de fungos, cuyo rasgo más común consiste en nacer y morir dentro de las 24 horas. De un vistazo concluimos que todo lo que con tanta soberbia se ha aducido para sostener que los objetos habían estado 3 o 4 semanas por lo menos en el soto resulta totalmente nulo como prueba. Por otra parte, cuesta mucho creer que esos efectos pudieron quedar en el soto durante más de una semana, digamos de un domingo a otro.
Quienes saben algo sobre los aledaños de París no ignoran lo difícil de aislarse en ellos a menos de alejarse mucho de los suburbios. Ni por un momento cabe imaginar un sitio inexplorado o muy poco frecuentado entre sus bosques o sotos. Imaginémonos a un enamorado de la naturaleza, atado por sus deberes al polvo y el calor de la metrópoli, que pretende incluso en días de semana saciar su sed de soledad en los lugares llenos de encanto natural alrededor de la ciudad. Nuestro excursionista verá disiparse al creciente encanto ante la voz y la presencia de algún individuo peligroso o de una pandilla de pájaros de vería en plena fiesta. Buscará la soledad en lo más denso de la vegetación, pero en vano. He ahí los rincones específicos donde abunda la canalla. He ahí los templos más profanos. Invadido de repugnancia, el paciente volverá deprisa al sucio París, mucho menos odioso que todos esos lugares donde la sociedad es tan incongruente. Pero si la vecindad de París se colma durante la semana, ¿qué diremos del domingo? En ese día, el matón que se ve libre del peso trabajo o no tiene oportunidad de cometer ningún delito, busca los aledaños de la ciudad, no porque le guste la campiña, ya que la desprecia, sino porque allí puede escapar de las restricciones y convenciones sociales. No busca aire fresco ni el verdor de los árboles, sino la completa licencia del campo. Allí en la posada, al borde del camino o bajo el follaje de los bosques, se entrega sin otros testigos que sus camaradas a los desatados excesos de la falsa energía, doble producto de la libertad y el ron. Cualquier observador desapasionado puede verificar lo que afirmo. Habría que considerar como una especie de milagro que los artículos hubieran permanecido ocultos durante más de una semana en cualquiera de los sotos de los alrededores de París. Pero hay otros motivos para sospechar que tales efectos fueron abandonados en el soto con miras a distraer la atención de la verdadera escena del atentado. En primer término, observe la fecha de su descubrimiento y relaciónela con el quinto pasaje extraído por mí de los diarios. Observará que el descubrimiento siguió casi de inmediato las urgentes noticias enviadas al diario. Aunque diversas y provenientes, al parecer, de distintas fuentes, todos tendían a lo mismo, a encaminar la atención hacia una pandilla como perpetradora del atentado en las vecindades de la Barrière du Roule. Ahora bien, lo que debe observarse es que esos objetos no fueron encontrados por los muchachos como consecuencia de dichos datos o por la atención pública que habían provocado. No fueron encontrados antes porque sencillamente no se hallaban en el soto y fueron depositados allí en la fecha o muy antes de la fecha de las noticias al diario por los culpables autores de las comunicaciones. Este soto es un lugar muy curioso. La vegetación es muy densa y dentro de los límites cercanos aparecen dos extraordinarias piedras que forman un asiento con respaldo de cascabel. Este soto, tan lleno de arte, se halla en la vecindad inmediata, a muy poca distancia de la morada de Madame de Luc, cuyos hijos acostumbraban a explorar los arbustos en busca de corteza de sazafrás. Sería insensato apostar, y apostar 1000 contra 1, y jamás transcurrió un solo día sin que uno de los niños penetrara en aquel sombrío recinto vegetal y se encaramara en el trono natural formado por las piedras. Quien vacilara en hacer esa apuesta no ha sido nunca niño o ha olvidado el carácter infantil. Lo repito, es muy difícil comprender cómo esos objetos podían permanecer en el soto más de 1 o 2 días sin ser descubiertos, y ello proporciona un sólido terreno para sospechar, a pesar de la dogmática ignorancia de Le Soleil, que fueron arrojados en una fecha tardía. Pero hay otras y más sólidas razones para creer esto. Déjeme enseñarles lo artificioso de la distribución de los objetos. En la piedra más alta aparecían unas enaguas blancas, en la segunda, una chalina de seda. Tirados alrededor, una sombrilla, guantes y un pañuelo de bolsillo con el nombre Marie Roger. Es una distribución que era una persona demasiado sagaz, con la intención de dar una impresión de naturalidad. Esta disposición no es natural. Lo más lógico hubiera sido suponer todos los efectos en el suelo y pisoteados. En los estrechos límites de esta enramada parece difícil que las enaguas y la chalina hubieran podido quedar sobre las piedras, mientras eran sometidas a los tirones en uno y otro sentido, de varias personas en la lucha. Se dice que la tierra estaba removida, roto de los arbustos y no cabe duda de que una lucha había tenido lugar. Pero las enaguas y la chalina aparecen colocadas allí como en los cajones de una cómoda. Los jirones del vestido en las zarzas tenían unas 3 pulgadas de ancho por 6 de largo. Uno de ellos correspondía al doble del vestido y había sido remendado. Daban la impresión de pedazos arrancados. Sin advertirlo, Le Soleil emplea una frase muy sospechosa. Según la descripción, los jirones dan la impresión de pedazos arrancados, pero arrancados a mano y de forma deliberada. Se trata de un accidente muy extraño, que, en ropa como la que escribimos, un jirón se ha arrancado por una espina. Dada la naturaleza de los tejidos, cuando una espina o clavo se engancha en ellos, los desgarra de modo rectangular y los divide en 2 desgarraduras longitudinales en ángulo recto, las cuales se encuentran en un vértice constituido por el punto donde penetra la espina. De esa forma, es casi imposible concebir que el jirón sea arrancado. Yo no lo he visto nunca y usted tampoco. Para arrancar un pedazo de semejante tejido haría falta casi siempre la acción de 2 fuerzas que actúan en direcciones diferentes. Solo si el tejido posee 2 bordes, como en el caso de un pañuelo, y se desea arrancar una tira, bastará una sola fuerza. Pero en esta instancia trata de un vestido que no tiene más de un borde.
Para que una espina pueda arrancar una tira del interior donde no hay ningún borde, hubiera hecho falta un milagro. Aparte de que no bastará una sola espina. Aún si hubiera un borde, se requerirían dos espinas, de las que una actuaría en dos direcciones y la otra en una. Y conste que en este caso suponemos que el borde no está dobladillado. Si lo estuviera, no habría la menor posibilidad de arrancar una tira. Hay entonces muchos y grandes obstáculos a las espinas para arrancar tiras de tela, y sin embargo, se pretende que creamos que han sido arrancados varios jirones. Y uno de ellos que respondía al dobladillo del vestido. Otra de las tiras era parte de la falda, pero no del dobladillo. Fue completamente arrancado por las espinas del interior sin bordes del vestido. Bien se nos puede perdonar por no creer en semejantes cosas, sin embargo, tomadas colectivamente ofrecen quizá menos campo a la sospecha que la sola y sorprendente circunstancia de que estos artículos hubieran sido abandonados en el soto por asesinos que se habían tomado el trabajo de transportar el cadáver. Empero, usted no habrá comprendido con claridad mi pensamiento si supone que mi intención es negar que el soto haya sido el escenario del atentado. La villanía puede ocurrir en ese lugar, o, con mayor probabilidad, un accidente pudo producirse en la posada de Madame de Luc. Pero en este punto de menor importancia, no es nuestra intención descubrir el escenario del crimen, sino encontrar a sus perpetradores. Lo que he señalado, pese a lo minucioso de mis argumentos, tiene con finalidad, en primer lugar, mostrar el absurdo que las dogmáticas y aventuradas afirmaciones de Le Soleil, y el segundo, y de manera especial, conducirlo por una ruta natural a un nuevo examen de la duda. La de si este asesinato fue o no la obra de una pandilla. Resumamos todo en una breve alusión a los odiosos detalles sugeridos de las declaraciones del médico forense en la indagación judicial. Basta señalar que sus inferencias difundidas respecto al número de bandidos participantes en el atentado fueron ridiculizadas como injustas y totalmente privadas de fundamento por los mejores anatomistas de París. No se trata de que ello no haya podido ser como se infiere, sino de que no había bases para tal inferencia. Y no lo sabía, en cambio, para la otra. Ahora reflexionaremos sobre las huellas de la lucha. ¿Qué demuestran esas huellas? ¿Una pandilla? No demuestran, por el contrario, la ausencia de una pandilla. ¿Qué lucha podrá tener lugar, tan violenta y prolongada como para dejar huellas, en todas direcciones entre un débil e indefensa muchacha y la inimaginable pandilla de malhechores? El silencioso brazo de unos pocos brazos robustos y todo había terminado. La víctima debió reducirse a una pasividad total. Recordará que los argumentos sobre el soto como escenario de lo ocurrido se aplican, en su mayoría, a un ultraje cometido por más de un individuo. Solo si imaginamos a un violador podremos concebir, y solo entonces, una lucha tan violenta y obstinada como para dejar semejantes huellas. Ya mencioné la sospecha nacida de que los objetos fueron abandonados en el soto. Parece que es imposible que semejantes pruebas de culpabilidad hayan sido dejadas por accidente donde se les encontró. Si suponemos una suficiente presencia de ánimo para retirar el cadáver, ¿qué pensar de una prueba aún más positiva que el cuerpo mismo, cuyas facciones hubieran sido borradas prontamente por la corrupción, abandonada a la vista de cualquiera en la escena del atentado? Me refiero al pañuelo con el nombre de la muerta. Sí, permaneció allí por accidente. No hay duda de que no se trataba de una pandilla. Solo cabe imaginar ese accidente relacionado con una sola persona. Veamos. Un individuo acaba de cometer el asesinato. Está solo con el fantasma de la muerte. Se siente aterrado por lo que yace inanimado ante él. El arrebato de su pasión cesó y en su pecho se sobrepasa el miedo de lo que acaba de cometer. Le falta la confianza que la presencia de otros inspira. Está solo con el cadáver. Tiembla, se siente confundido, pero es necesario ocultar el cuerpo. Lo arrastra hacia el río dejando atrás todas las otras pruebas de su culpabilidad. Será difícil, si no imposible, llevar todo a la vez y además no habrá dificultad en regresar más tarde en busca del resto. Más, en ese tortuoso recorrido, hasta el agua aumenta su temor. Los sonidos de la vida acechan el camino. 10 veces oye o cree oír los pasos de un observador. Hasta las mismas luces de la ciudad lo espantan. Con todo, tras largas y frecuentes pausas, llenas de terrible ansiedad, llega a la orilla del río y hace desaparecer su espantosa carga, acaso con ayuda de un bote. Ahora, ¿qué tesoros tiene el mundo? ¿Qué amenazas de venganza para impulsar al solitario asesino a recorrer una vez más el trabajoso y arriesgado camino hacia el soto? ¿Dónde quedan los espeluznantes recuerdos de lo sucedido? No, no volverá. Sean cuales fueran las consecuencias. Aún siquiera, no podrá volver. Su única idea es escapar de inmediato. Da la espalda para siempre a esos terribles bosques y huye como de una maldición. ¿Pasará lo mismo con una banda? ¿Su número les habrá inspirado recíproca confianza? En el caso de que esta falte alguna vez en el pecho de un criminal empedernido, ¿solo es posible suponer que una pandilla formada por individuos de Salaya? Su número hubiera impedido el incontrolable y alocado temor que, imagino, debió paralizar a un solo hombre. Si podemos suponer un descuido por parte de uno, dos o tres, sin duda el cuarto hubiera pensado en ello. No habrían dejado huella en sus espaldas, pues su número les permitirá llevarse todo de una sola vez. No había necesidad de regresar. Considera el hecho del vestido que llevaba el cadáver. Una tira de pie de ancho fue arrancada del vestido desde el ruedo de la falda hasta la cintura.
Aparecía arrollada 3 veces en la cintura y asegurada mediante una especie de ligadura en la espalda. Es evidente que esto se hizo para obtener un asa con la que transportar el cuerpo, pero en caso de tratarse de varios hombres, ¿habrían recurrido a eso? Para 3 o 4, los miembros del cadáver proporcionan no solo suficiente asidero, sino el mejor posible. El sistema empleado corresponde a un solo individuo y esto nos lleva al hecho de que entre el soto y el río se descubrió que los vasallos fueron derribados y la tierra mostraba señales de que se arrastró una carga pesada. ¿Cree usted que varios individuos se hubieran impuesto la superflua tarea de derribar un vallado para arrastrar un cuerpo que puede ser pasado por encima en un instante? ¿Cree que varios hombres se hubieran arrastrado un cuerpo al punto de dejar evidentes huellas? Aquí vale referirse a una observación de Le Commerciel, que en cierta medida ya he comentado. Un trozo de una enagua de la desafortunada joven, dice, de 2 pies de largo por 1 de ancho, le fue aplicado bajo el mentón y atado atrás de la cabeza, tal vez para ahogar sus gritos. Los individuos que hicieron esto no tienen pañuelo en el bolsillo. Yo he notado que un verdadero pilastre no carece nunca de un pañuelo, pero no me refiero ahora a eso. Que dicha atadura no fue empleada por falta de pañuelo y para los fines que supone Le Commerciel le demuestra el hallazgo del pañuelo en el lugar y que su finalidad no era la de ahogar sus gritos. Surge de que se haya empleado esa atadura en vez de algo mucho más adecuado. Pero los términos de los testimonios aluden a la tira y afirman que apareció alrededor del cuello, pero no apretada, aunque fue asegurada con un nudo firmísimo. Estos términos son bastante vagos, pero difieren por completo de los de Le Commerciel. La tira tenía 18 pulgadas de ancho y, por tanto, aunque fuera de muselina, constituía una banda muy fuerte si se le doblaba sobre sí misma de modo longitudinal. Así se la encontró. Mi deducción es la siguiente. El asesino solitario, tras llevar alzado el cuerpo durante un trecho, sea desde el soto u otra parte, se ayudó con la tira arrollada a la cintura y notó que el peso era excesivo para sus fuerzas. Resolvió arrastrar su carga y la investigación demuestra que, en efecto, el cuerpo fue arrastrado. Para tal fin fue necesario atar una especie de cuerda a la de una de las extremidades. El mejor lugar era el cuello. La cabeza impediría que se zafara. En ese punto, el asesino debió pensar en la tira que circulaba a la cintura de la víctima. Hubiera querido usarla, pero se le planteaba el inconveniente de que estaba arrollado el cadáver, sujeta por una atadura, sin contar que no fue por completo arrancada del vestido. Era más sencillo arrancar una nueva tira de las enaguas. Así lo hizo y lo ajustó al cuello. En esa forma arrastró a su víctima hasta la orilla del río. El hecho de que ese lazo, difícil y penosamente obtenido y solo a medias adecuando su finalidad, fuera empleado por el asesino, nace del hecho de que él se encontraba demasiado lejos para utilizar la chalina, después que abandonó el soto. Se trataba del soto, y se encontraba a la mitad de camino entre este y el río. Usted argumentará que el testimonio de Madame de Luc apunta en especial a la presencia de una pandilla en la vecindad del soto, más o menos en el momento del asesinato. Estoy de acuerdo, incluso me pregunto si no había una docena de pandillas como la descrita por Madame de Luc en la vecindad de la barrera du Roule, y más o menos en el momento de la tragedia. Pero la pandilla que se ganó la marcada enemistad, y el testimonio tardío y bastante sospechoso, de Madame de Luc es la única a la que esta honesta y escrupulosa anciana reprocha haberle regalado con sus pasteles y haber bebido su coñac sin tomarse la molestia de pagar los gastos. Et hic illae irae. ¿Cuál es el justo testimonio de Madame de Luc? Se presentó poco después una pandilla de malandrines. Se condujeron escandalosamente, comieron y bebieron sin pagar. Luego siguieron la ruta que tomaron los jóvenes y regresaron a la posada al anochecer. Cruzaron de nuevo el río como si tuvieran mucha prisa. Esta mucha prisa debió quizás parecer mayor a los ojos de Madame de Luc, que reflexionaba triste y nostálgicamente sobre sus pasteles y su cerveza profanados, y por los que debió de brigar una esperanza de compensación. ¿Por qué, si no, se refirió a la prisa desde el momento en que ya era el anochecer? No hay ninguna razón para asombrarse de que una banda de pillos se apresura a volver a casa cuando queda por cruzar un bote un ancho río, cuando amenaza la tormenta y se acerca la noche. Digo que se acerca, pues la noche aún no había caído. Era solo al anochecer, cuando la prisa indecente de aquellos malandrines ofendió los modestos ojos de Madame de Luc. Pero estamos enterados de que esa misma noche, Madame de Luc y su hijo mayor oyeron los gritos de una mujer en la vecindad de la posada. ¿Y qué palabras emplea Madame de Luc para señalar el momento de la noche en la que se oyeron esos gritos? Poco después de oscurecer, afirma, pero poco después de oscurecer significa que ya ha oscurecido. Es muy claro que la pandilla abandonó la barrera du Roule antes de que se produjeran los gritos que escuchó Madame de Luc. Y aunque en las muchas transcripciones del testimonio las expresiones son invariablemente empleadas como acabo de hacerlo, hasta ahora ningún diario parisense, ningún funcionario policial ha señalado tan enorme discrepancia. Añadiré un argumento contra la noción de una pandilla. Posee, en mi opinión, un peso irresistible. Si consideramos la gran recompensa ofrecida y el pleno perdón que se concede por toda la declaración probatoria, no cabe imaginar un solo instante de que algún miembro de una pandilla de miserables criminales, o de cualquier pandilla, no haya traicionado a sus cómplices. En una pandilla en tal situación, cada miembro no está tan ansioso de recompensa o de impunidad como temeroso de ser traicionado. Se apresura a delatar lo antes posible, a fin de no ser delatado a su turno.
Que no se haya divulgado el secreto es la mejor prueba de que en realidad es un secreto. Los horrores de esta acción solo son conocidos por Dios y por una o dos personas. Resumamos los pocos pero contundentes frutos del análisis. Llegamos ya a la noción de un accidente fatal en la posada de Madame de Luc o ya a un asesinato perpetrado en el soto de la Barriere du Roule por un amante o en todo caso por alguien íntimo y secretamente vinculado con la difunta. Este individuo es de tez morena. Dicha tez, la ligadura en la tira que rodeaba el cuerpo y el nudo marinero con que pareció atado el cordón de la cofia apunta a un marino. Su camaradería con la difunta, muchacha alegre pero no depravada, lo apunta como perteneciente a un grado superior al de simple marinero. Las noticias del diario, bien escritas, son en gran medida una corroboración de lo anterior. La circunstancia de la primera fuga, conforme la menciona Le Mercure, tiende a conectar la idea de este marino con la del oficial de la marina, de quien se sabe fue el primero en inducir a la infortunada víctima a cometer una irregularidad. Aquí, de la manera más justa, interviene el hecho de la constante ausencia del hombre moreno. Le hago notar de paso que la tez de este hombre es morena y atezada. No es un color moreno común el que atrajo la atención de Valence y de Madame de Luc. Pero, ¿por qué está ausente este hombre? ¿Fue asesinado por la pandilla? Si así es, ¿cómo no hay más que huellas de la joven asesinada? Es natural suponer que los dos atentados se produjeron en el mismo lugar, donde se halla su cadáver. Probablemente los asesinos hubieran hecho desaparecer a ambos en la misma forma. Pero lo que es posible suponer es que este hombre vive y lo que le impide darse a conocer es el miedo de que lo acusen del asesinato. Esta razón influye sobre él en esta última fase de la investigación, pues los testimonios señalaron que se le vio con Marie, pero no tenía ninguna influencia en el lapso inmediato al crimen. El primer impulso de un inocente hubiera sido denunciar el ultraje y ayudar a identificar a los culpables. Era lo que correspondía. El hombre fue visto por la joven. Cruzó el río con ella en el ferryboat. Aún para un retraso mental, la denuncia de los asesinatos era lo único y el más seguro medio de librarse de cualquier sospecha. No es posible imaginarlo en la noche del domingo fatal, inocente y a la vez ignorante del atentado que acaba de cometerse. Sin embargo, solo cabría suponerse circunstancias para concebir que hubiera dejado de denunciar a los asesinos en caso de hallarse con vida. ¿Con qué medios contamos para llegar a la verdad? Mientras sigamos adelante los veremos multiplicarse y ganar en claridad. Profundicemos hasta el fondo en el asunto de la primera escapatoria. Documentémonos sobre la historia de El Oficial, con circunstancias actuales y sus andanzas en el momento preciso del asesinato. Comparemos con cuidado las distintas comunicaciones enviadas al diario de la noche, cuyo objeto era inculpar a una pandilla. Hecho esto, compararemos dichos datos, no solo desde el punto de vista del estilo, sino también de su presentación, con las enviadas al diario matutino en un periódico anterior, y cuyo objeto era insistir en vehemencia en la culpabilidad de Menaille. Cumplido esto, comparemos el total de estas comunicaciones con papeles escritos de puño y letra por el susodicho oficial. Tratemos de asegurarnos con repetidos interrogatorios a Madame de Luc y a sus hijos y también a Valence, el conductor del ómnibus, de más detalles sobre la apariencia personal del hombre de la tez morena. Dirigidas con habilidad, estas indagaciones no dejarán de extraer información sobre esos puntos particulares o sobre los otros. Incluso los interrogados pueden no saber que se den en condiciones de proporcionar información. Sigamos entonces la huella del bote recogido por el lanchón en la mañana del lunes 23 de junio. Este bote fue retirado sin el timón del depósito de lanchas, a escondidas del empleado en turno y en un momento anterior al descubrimiento del cuerpo. Con debida precaución y perseverancia, daremos sin falla con ese bote, pues no solo el lanchero que lo encontró puede identificarlo, sino que tenemos su timón. El gobernalle de un bote de vela no hubiera sido abandonado con facilidad si se tratara de alguien que no tuviera nada que reprocharse. Haré un paréntesis para insinuar un detalle. El hallazgo del bote de la deriva no fue anunciado en el momento, conducido con discreción al depósito de lanchas. Fue retirado con la misma discreción. Su propietario o usuario, ¿cómo pudo saber en la mañana del martes, y sin ayuda de ningún anuncio, dónde se lleva el bote? Salvo que supongamos que está vinculado de alguna manera con la marina y que esa vinculación personal y permanente le permitirá enterarse de menores novedades, de sus mínimas noticias locales. Cuando me refería al asesino solitario, que arrastra a su víctima hasta la costa, sugerí la posibilidad de que hubiera utilizado un bote. Podemos sostener que Marie Rogers fue echada al agua desde un bote, lo cual me parece lógico, pues no cabía confiar el cadáver a las aguas poco profundas de la costa. Las peculiares marcas de la espalda y hombros apuntan a las cuadernas del fondo de un bote. También corrobora esta idea de que el cadáver fuera encontrado sin un peso atado como lastre. De haber sido echado al agua en la costa, le hubiera agregado algún peso. Puede suponerse que esta falta se debió a un descuido del asesino, quien olvidó llevarlo consigo al alejarse río adentro. En el momento de lanzar el cuerpo al agua, debió advertirse su olvido, pero no tenía nada a la mano para remediarlo. Tal vez prefirió cualquier riesgo antes de que regresara a aquella terrible playa. Luego, libre de su fúnebre carga, el asesino se apresuró a regresar a la ciudad. Allí, en algún muelle mal iluminado, llegó a tierra. Respecto al bote, lo amarraría allí mismo.
Quizá procedió con demasiada prisa para pensar en eso. Asimismo, de amarrarlo hubiera sentido que dejaba a sus espaldas pruebas contra sí. Su reacción debía ser alejarlo lo más posible todo lo que guardara alguna relación con el crimen. No solo quería huir de aquel muelle, sino que no permitiría que el bote quedara allí. Con seguridad lo lanzó a la deriva. Pero, sigamos con nuestras suposiciones. A la mañana siguiente, el miserable se siente presa del más inexpresable horror al enterarse de que el bote fue recogido y llevado a un lugar que él frecuenta todos los días. Un lugar donde quizás sus obligaciones lo hacen acudir de continuo. A la noche siguiente, sin atreverse a pedir el timón, se apodera del bote. Sin embargo, ¿dónde está ese bote sin ser gobernado? Descubrirlo debe constituir uno de nuestros primeros propósitos. De la luz que emane de tal descubrimiento comenzará a nacer el día de nuestro triunfo. Con una rapidez que es sorprendente, el bote nos guiará hasta aquel que lo utilizó en la medianoche del domingo fatal. Una corroboración seguirá a otra y el asesino será identificado. Por razones que no indicaremos, aunque resultará evidentes para muchos lectores, nos hemos tomado la libertad de emitir la parte del manuscrito confiado en nuestras manos, donde se detalla el seguimiento de la apenas perceptible pista lograda por Tuppy. Solo nos parece convincente constar, en resumen, que los resultados previstos fueron alcanzados y que el prefecto cumplió con fidelidad, aunque sin muchas ganas, los términos de su convenio con el Chevalier. El artículo del señor Poe concluye con las siguientes palabras: los directores. Es comprensible que me refiero a coincidencias y nada más. Lo dicho sobre este punto debe bastar. No hay fe en mi corazón sobre lo supernatural. Que la naturaleza y su Dios son dos, nadie capaz de pensarlo negará. Que el segundo, al crear la primera, puede controlarla y modificarla a su voluntad es incuestionable. Digo, a su voluntad, porque se trata de una cuestión de voluntad y no, como el extravío de la lógica supone, de poder. No se trata de que la deidad no pueda modificar sus leyes, sino que la insultamos al suponer una posible necesidad de modificación. En sus orígenes, dichas leyes fueron planeadas para basar las contingencias que pueden presentarse en el futuro. Con Dios, todo es ahora. Insisto en que solo me refiero a estas cosas como coincidencias. Más aún, en lo que he relatado se verá que es el destino de la infortunada Mary Cecilia Rogers, hasta donde dicho destino es conocido, y el de una tal Mary Rogers hasta un momento de su historia. Existió un paralelo de tan extraordinaria exactitud que frente a él la razón se siente confundida. He dicho que lo anterior se verá, pero no se suponga en lo absoluto que, al continuar con la triste narración sobre Marie desde la época mencionada y seguir hasta su desenlace, el misterio que rodeó su muerte. Abrigo la encubierta intención de insinuar que el paralelo continúa o de sugerir que las medidas adoptadas en París para descubrir al asesino de una grisette o cualquier medida fundada en raciocinios similares producirán en el otro caso resultados equivalentes. Hay que considerar, refiriéndonos a la última parte de la suposición, que la más mínima variación en los hechos de ambos casos podrían causar los más grandes errores al hacer que ambas series de eventos tomen direcciones diferentes. Lo mismo ocurre en aritmética. Un error que en sí mismo es insignificante, por mera multiplicación de distintos pasos de un proceso, llega a producir un resultado muy alejado de la verdad. En cuanto a la primera parte de las suposiciones, no debemos olvidar que el cálculo de probabilidades al que me referí prohíbe cualquier idea sobre la prolongación del paralelismo y lo hace con una fuerza y decisión proporcionales a la medida en que dicho paralelo se ha mostrado hasta entonces exacto y acertado. Esta es una de esas proposiciones anómalas que, al reclamar en apariencia en pensar distinto del matemático, solo puede ser abarcada en su totalidad por una mente matemática. No es más difícil, por ejemplo, que convencer al lector común de que el hecho de que el 6 haya sido echado 2 veces por un jugador de dados basta para apostar que no volverá a salir en la tercera tentativa. La inteligencia rechaza casi siempre cualquier sugestión en ese sentido. No se acepta que dos tiros ya efectuados, que pertenecen por completo al pasado, puedan influir sobre un tiro que solo existe en el futuro. Las probabilidades de echar 2 6 parecen las mismas que en cualquier otro momento. Solo están sometidas al influjo de los otros tiros que pueden producirse en el juego. Esta reflexión parece tan evidente que las tentativas de contradecirla son casi siempre recibidas con sonrisa despectiva antes de con atención respetuosa. No pretendo exponer, en los límites de este trabajo, el craso error involucrado en esa actitud. Para quienes entienden de filosofía no existe una explicación. Basta afirmar que participa de una infinita serie de engaños que surgen a la senda de la razón, a causa de su tendencia a buscar lo verdadero en el detalle. Bueno, este fue el episodio completo de El misterio de Mary Rogers. Y como bueno, ya se lo hemos dicho en la parte 3, no se encontró al criminal. Pues es una lástima porque pues los detectives hicieron su trabajo, se entorpeció, pues ocupan el crimen completo de Mary Cecilia Rogers para ver lo que pasó y pues sí, fue una tragedia. Bueno, esta fue la historia del cuento completo de Edgar Allan Poe, El misterio de Mary Rogers. Bueno, me equivoqué. El misterio de Mary Rogers. Espero les haya gustado y que pasen un excelente día. Yo soy su narrador Moon
Nos vemos en más episodios que en el podcast, en el canal. Y si estás suscrito, muchísimas gracias por escucharnos. Si no lo estás, ¿qué esperas? Si te gustó, pues te puedes suscribir, darle like y compartir con las personas que gustes. Si no te gustó, gracias por haber llegado y escuchar mi episodio. Nos vemos para la próxima.